instrumento de medición que se viene realizando desde el año 2006. Está a cargo de la Alianza de Presupuesto Abierto, las siglas en inglés IBP, International Budget Partnership, y ellos están realizando mediciones sobre la calidad de los documentos presupuestarios, la exhaustividad, si están disponibles y accesibles para todos los ciudadanos de los países, si hay canales formales de participación y si las instituciones de vigilancia que deberían existir formalmente, es decir, los parlamentos y las contralorías, están cumpliendo su misión. No solamente está allí la definición de cuáles son los servicios que vamos a cumplir, sino que también el presupuesto es el principal instrumento de política fiscal. Y para nosotros los economistas eso significa que esta es la herramienta que contribuye a que se logren objetivos macroeconómicos, que la economía crezca, que tengamos precios estables y que haya pleno empleo para todos los ciudadanos. No es solo la ley del presupuesto, hay 8 documentos presupuestarios clave, no me quiero detener aquí, pero cada uno de estos documentos tiene que ser como una representación de las fases del ciclo presupuestario. Un documento preliminar que debería presentarse en el mes de julio de cada año ante la Asamblea Nacional, diciendo cómo va el ejercicio actual y qué estimaciones macroeconómicas se tienen para el ejercicio fiscal siguiente. Luego está la propuesta de presupuesto o proyecto de ley que debería entrar a la Asamblea Nacional todos los 15 de octubre para discutirse entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre. Luego la ley de presupuesto y luego todos estos informes que están aquí tienen que ver con el seguimiento y control. Entonces, ¿qué hace la encuesta de presupuesto abierto? Bueno, este es un proceso con una metodología que mide la accesibilidad a la información, la participación y la vigilancia con un índice que va de 0 a 100 puntos, siendo 100 la máxima calificación, es decir, el país que sacó cerca de 100 es el país que garantiza acceso oportuno, completo y en tiempo con oportunidad a todos los ciudadanos y con exhaustividad. Y entonces en esta encuesta hay 109 indicadores que miden esa accesibilidad, 18 preguntas que miden los canales de participación en las distintas fases del proceso y 18 preguntas que miden qué tan fuertes son las instituciones de vigilancia. El promedio de transparencia fue 45, el promedio en participación fue 15 y en la vigilancia legislativa el promedio fue de 45 y la vigilancia de los órganos de auditoría o contraloría fue de 62. Estos números nos dicen que hay un promedio bajo, porque aquí tenemos, digamos, como la valoración de cada medición y digamos que una nota aceptable donde se respetaría la transparencia y las posibilidades de que los ciudadanos se involucren con el proceso presupuestario serían con notas superiores a 61 puntos. Ese sería el ideal. En las últimas 4 mediciones hemos sacado 0. ¿Por qué hemos sacado 0? Bueno, aquí están los 8 documentos que deberían publicarse en el proceso y estos puntos de colores nos indican si están disponibles o no. El punto verde es que el documento está disponible, el amarillo es que se elabora pero para consumo interno de las autoridades y el rojo es que sencillamente no se produce. Pues vemos en el tiempo como en el año 2012 se producían algunas cosas y se publicaban y se garantizaba el acceso a los ciudadanos, pero desde el año 2017 pues todo está en amarillo o rojo, o sea, no tenemos acceso a ninguno de los documentos del proceso presupuestario. Vamos a hablar de nuestro presupuesto 2024 y ustedes dirán, ¿por qué si no están los documentos disponibles? Bueno, porque esta es la segunda parte, porque decíamos que hay 0 en transparencia y 100 en discrecionalidad y abuso. Bueno, nuestro presupuesto aprobado fue de $20.000 millones. De esos $20.000 millones tenemos para gastos, en bolívares 700.000 millones y para pago de deuda 29.000 millones y de ingresos 631.000 millones y 98.000 millones que vamos a solicitar prestado, aunque estamos en default, es algo que no entendemos. Nuestras fuentes de ingreso, aquí rápidamente, provienen fundamentalmente de unos ingresos que el gobierno llama extraordinarios. Y aquí es donde vemos lo de la discrecionalidad. Esos ingresos que el gobierno cataloga como extraordinarios son ingresos petroleros. Y nosotros tenemos ya más de 100 años produciendo petróleo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llaman extraordinarios si son ordinarios?
es un ingreso recurrente en nuestro presupuesto, pero lo catalogan extraordinario porque así no entra dentro de los ingresos ordinarios, y de los ingresos ordinarios es que se reparte el situado constitucional y municipal a gobernaciones y alcaldías. Entonces, con un porcentaje más pequeño de ingresos ordinarios, menos dinero para las gobernaciones y alcaldías, y eso nos da una ligera señal de por qué el crecimiento en Venezuela, el 45%, está concentrado en la ciudad de Caracas, y en nuestra ciudad de Mérida, por ejemplo, el aporte es solo del 3%. Pero luego, mirando la composición de los impuestos, pues vemos que la mayoría son regresivos. Eso significa que los ciudadanos tienen que soportar una carga fiscal superior a su capacidad económica. Es decir, que esto, impuesto al valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones financieras, los aranceles, los registros y notarías, y el más reciente impuesto que acaban de crear por la ley de las pensiones, pues genera una carga excesiva en los ciudadanos y en las empresas. Vemos en el endeudamiento que hay 33 proyectos, de los cuales solo 5 son nuevos, y le estamos dando dinero a proyectos que tienen años paralizados, como la central hidroeléctrica Manuel Piar Tocoma, que debió haber terminado en el año 2012 y que todos los años aparece en nuestro presupuesto con dinero de endeudamiento, pero no ha producido ni un megavatio de nada. O el suministro e instalación del cable sublacustre en el lago de Maracaibo, que también debió haber terminado en 2019, y aquí estas subestaciones en los valles del Tuy también debieron haber terminado en el año 2020, y bueno, la línea 2 del metro, el Tambor San Antonio de los Altos, obras civiles y equipamiento, años paralizadas, pero en nuestro presupuesto hay dinero para eso. Este es otro dato revelador. ¿Dónde está el dinero mirándolo desde el punto de vista de los poderes públicos? Bueno, el Poder Ejecutivo concentra el 97% de los recursos del presupuesto, el electoral 0,16%, el legislativo 0,15%, el Poder Judicial no llega al 1%, el Poder Ciudadano 0,76% y rectificaciones 0,78%. Excesiva centralización y concentración de los recursos. Pero si lo miramos desde el punto de vista de cómo se distribuyen por órganos, observamos que de los 45 órganos de ese Poder Ejecutivo, hay 9 que concentran el 85% de los recursos. Quiero resaltar aquí el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior, que tuvo un crecimiento respecto al año 2023 del 484%, que se queda con el 39% del presupuesto, pero este órgano manda la mayoría de la plata al FONDEN, que es el Fondo de Desarrollo Nacional. Se queda con el 32,5% del total del presupuesto y no sabemos para qué. Otro elemento muy extraño es que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya tenido un crecimiento de 2.600% y tiene en términos porcentuales más dinero que el Ministerio para la Salud. Discrecionalidad. ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores con tanta plata? Pero veamos el gasto por sectores sociales. En el caso de la salud, como ya vimos, un porcentaje pequeñito se queda el ministerio, termina siendo el 4% si sumamos otros ministerios del total del presupuesto. Es realmente poco dinero. Para la seguridad y protección social, que haya solo el 2% del presupuesto, explica por qué hay pensiones de $3. Y en educación vemos un monto que nos diremos, bueno, educación tiene más dinero, es el 12,86% del presupuesto, pero ya les voy a mostrar qué pasa con nuestras universidades. En vivienda, bueno, definitivamente dejó de ser una prioridad para el gobierno, con pocos recursos, pues es difícil, pero quiero llamar la atención sobre este porcentaje, porque siempre el anuncio, el único anuncio que hacen las autoridades al presentar el presupuesto, es que el 75% va a ir para inversión social. Esta es la inversión social. Y la cuenta que nos da es que es solo el 20% del presupuesto en un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja. Y solo un pequeño ejemplo para que vean que la plata no va donde tiene que ir, en un país donde hay desnutrición severa. El programa de alimentación escolar previsto para 2024 es de $3.55 anuales por niño. Ellos dicen que van a haber 5 millones de niños beneficiarios, y aquí están 641 millones de bolívares, 17 millones de dólares,
y eso lo dividimos entre el número de niños y el número de días de escolaridad, que no son tantos porque ustedes saben que aquí pues, todos suspenden clases, bueno, 124 bolívares o 3,55 dólares por niño. En la educación universitaria, les doy los datos de nuestra ULA, hay un crecimiento real del 22% para este año, nos dieron 21 millones de dólares, pero nos llama la atención como una universidad que atiende, que trabaja, que investiga con las uñas, tiene 21 millones, y el CNU, que es el órgano solo de administrar la plata y de vigilar, tiene 139 millones. Y bueno, hay otros 59 entes que reciben 160 millones de dólares, entes que llamamos, o yo, no lo diré, son universidades recién creadas, sin infraestructura, sin los docentes, sin la biblioteca, pero fíjense que se consumen una cantidad importante del presupuesto y tenemos dudas de que esas universidades estén cumpliendo la misión que deben cumplir. Y bueno, las consecuencias es que hay más de 229 casos de corrupción sobre Venezuela investigados en nuestro país, 148 de ellos investigados en 27 países del mundo. Solo con los datos de 93 casos sabemos que se perdieron 69 mil millones de dólares, pero es muchísimo más. Y la trama más reciente de la que les hablamos se llevó 16 mil millones. Como Angélica mencionó al inicio, tenemos unos severos problemas de pobreza y desigualdad, impago de compromisos desde 2017, actividades de economía ilícitas que representan en 2022 el 15% de nuestra economía y una reversión de la institucionalidad democrática. Por supuesto, todo este análisis lo hacemos para dar recomendaciones. Nuestro Ministerio de Finanzas debería publicar todos los documentos presupuestarios, elaborar los que no se producen y publicarlos, como el de mitad de año y el presupuesto ciudadano, informar qué pasa con los fondos extrapresupuestarios, el FONDEN, el fondo chino, qué es lo que hace Bandes, cuánta deuda tenemos, y la Contraloría General debería producir y publicar una auditoría del gasto público. Además que deberían crearse canales de participación para que podamos incidir en que no hayan 3 dólares por niño al año para el programa de alimentación escolar, y que no les hablé del presupuesto anterior a este presupuesto, desertaron más de 14.000 médicos del sistema de salud pública. ¿Por qué desertan los médicos? ¿Porque son mala gente? No creo. Necesitamos reformar las leyes para garantizar transparencia y equilibrio, una Contraloría autónoma, independiente, y bueno, es una buena práctica internacional que exista una institución fiscal autónoma que asesore a la Asamblea Nacional para que tome decisiones adecuadas respecto al presupuesto. Crecimiento económico, porque al final lo más importante y la última o el último fin de todo debe ser, y la preocupación última debe ser siempre el crecimiento económico, porque esto nos afecta a la vida, a cada uno, más de lo que uno pudiera llegar a pensar antes de uno estudiar esta cuestión. Para el año 2014, que muy bien el profesor Aldo hizo referencia, justamente coincidía con un año en el que a mediados del mismo ocurrió una inestabilidad en el mercado petrolero. Esa inestabilidad vino a razón de una caída en los precios de este importante recurso a nivel mundial, pero sobre todo para lo que era la economía venezolana, porque aquí hay un dato importante. La profesora señaló algo que está en ese presupuesto filtrado, que viene siendo el 55% del presupuesto, sigue siendo más de la mitad a día de hoy, pero en aquel entonces era aproximadamente más del 90% del presupuesto, eran ingresos por vía petrolera. Es decir, el tamaño del petróleo en Venezuela siempre ha sido más de la media. La economía se ha fundamentado más de lo que debería en este recurso, y por lo tanto ciertamente ya debería no incorporarse como extraordinario, sino como ordinario. Ahora bien, dada la caída abrupta que ocurría para mediados del año 2024, hace 10 años, justamente en esta fecha, las finanzas públicas empezaron a tambalearse. ¿Y por qué empezaron a tambalearse? Porque el país había asumido una serie de compromisos con otros países y con la propia economía interna, lo que ellos, cuando digo ellos me refiero al Banco Central de Venezuela y el gobierno central, han denominado el gasto social. En buena medida, este gasto
era o ha generado unos ciertos compromisos, pero también hay una política exterior que hay que revisar, de la cual Transparencia ha hecho muy buenos estudios con qué ha pasado con el fondo chino, qué ha pasado con el fondo ruso, qué ha pasado con las relaciones con Irán y Petrocaribe. O sea, había una serie de circunstancias allí que comprometían las finanzas públicas en Venezuela. En concreto, lo que se analizaba para aquel entonces, que yo tuve la oportunidad de participar en esa investigación, era la relación deuda-PIB, deuda-producto. O sea, qué tan sostenible venía siendo ese pago de deuda a futuro, dada la inconsistencia que estaba presentando la economía, pero sobre todo esa caída en los precios que amenazaba fuertemente la solvencia. Esto básicamente es para alguien que tiene un negocio y los precios del producto que vende caen a un tercio y luego tiene que seguir pagando proveedores, tiene que seguir pagando impuestos. Es decir, los compromisos no se te mueven, pero la venta sí se te mueve. Entonces, eso era lo que se analizaba en ese momento. Ciertamente, cuando se hace el estudio, Venezuela estaba para el año 2014-2015 sobre más del 65% relación deuda-producto. Es decir, que casi un 70% de la producción del país la tenía en deuda. Naturalmente ustedes entenderán que esta deuda no había que pagarla de una vez, pero compromete en buena medida el tamaño de los ingresos futuros. Lo recomendado, según la teoría económica, la experiencia y los análisis de la misma CEPAL, para países como América, digamos Venezuela, en un contexto latinoamericano, está sobre el 30%. Ese es como el indicador, es como la regla. Nosotros estamos por encima de la mitad, o sea, por el doble, quiero decir, por encima del doble. Eso comprometía fuertemente la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también de la vida económica, tanto de los públicos como de los privados. A partir de allí uno hacía tres escenarios. Uno decía, bueno, ¿qué pasa si el petróleo, la cesta del petróleo crudo venezolano se mantiene en $40 por barril? Que era lo que cayó en ese momento, que venía desciendo. Venía desciendo en los 2 años anteriores. ¿Qué pasa si vuelve a subir a 60, repunta? ¿Y qué pasa si cae a 20? Entonces eran tres escenarios. Eran 20, 40, 60. Bueno, básicamente a 60, si el precio se iba a 60, durante el 2015, 2016, digamos que el pago de esa deuda se podía hacer frente, ¿okay? No solamente a los pagos de intereses y servicios, o sea, los costos propios de gestión, sino que también se podía cubrir el pago de capital, o sea, el aporte, amortización del capital. Luego, con el otro escenario 40, en términos muy simples, se podía seguir haciendo frente a los pagos de costo de deuda e intereses, pero ya se comprometía y prácticamente se rompía la sostenibilidad. O sea, el país en algún momento iba a caer en default si se mantenían los precios en 40. Y si los precios se iban a 20, que era un escenario no menor, porque en efecto en el 2015 cayó a 23, la situación era crítica. O sea, ya con un petróleo, una cesta petrolera a $20 el barril, no solamente era que no podía el país cubrir sus compromisos de capital y de financiamiento por vía de pago de intereses, sino que directamente tenía que liquidar activos de la nación. Ustedes entenderán que esa liquidar activos implica empobrecer en promedio a todos los ciudadanos. Además, esta deuda luego se socializa. Aquí, al respecto, quiero hacer una consideración de términos de política, no solo política económica, sino también de política en sí misma. En los últimos años, producto de ciertos actores internacionales, han levantado una voz sobre los déficits fiscales. Los déficits fiscales son extremadamente delicados para la economía, sobre todo para economías en crecimiento o que están intentando crecer. Para economías con altos ingresos, quizás se lo pueden permitir, pero economías que están intentando pasar de ser pobres, de ingresos medios, a pasar a ser ingresos medios altos, es muy delicado esos déficits. Pero sobre todo porque ¿dónde se gastan esos recursos? Porque el riesgo grave, y la profesora muy bien con toda esta opacidad, nosotros lo que nos concluimos es, oye, pero tú te estás endeudando todo, pero no estamos viendo los beneficios de ese endeudamiento. O sea, tú estás repartiendo los costos, estás socializando los costos del endeudamiento, pero estás privatizando los beneficios. ¿Okay? A partir de todos los escándalos que ya se han relatado, que ustedes ya lo conocen de sobra.
Bueno, esto se analizaba para aquel año 2015, 2014, 2015. Ya se preveía que era difícil, que al menos en ese año y medio, 2 años siguientes, el precio volviera a subir a 60, de hecho cayó a 23, luego se recuperó a 30, lo cual fue un alivio, pero aún así la situación se tornó crítica. En 2017 la economía entra en default, la economía continúa cayendo, producto, por una parte, de que cada vez más gente se iba del país, y con ello, su capital. Entonces, nosotros sabemos, en términos de crecimiento económico, y para aquellos que no sean economistas también, les comento, hay 2 variables que son fundamentales para el crecimiento de la economía. No solamente hay que quererlo, no solamente hay que tener las ganas, ni la voluntad. Porque si solamente fuesen ganas y voluntad, pues sería más sencillo, sería simple, ¿verdad? Cualquier país ya hubiese alcanzado los niveles que desearía. ¿El crecimiento económico de qué se trata? Que tu sueldo, en vez de ser voy a incluir los bonos para hacer un poquito, vamos a decir, menos dramático. 93. Que tu sueldo, en vez de ser $100, vamos a estabilizar en 100, tanto en privado como en público. Yo sé que algún privado gana un poco más, algún público también gana un poco más, porque luego viene otra parte de la que voy a hablar más adelante. Pero cuando yo digo crecimiento económico, ¿a qué me refiero? Tanto mi persona como los economistas en general, nos referimos a que tu sueldo se duplique, se triplique, se cuadruplique. Pero eso no va a venir solo. Eso va a venir del producto del crecimiento del tamaño de la torta. Y a partir de ahí tengan más posibilidades de que cada quien coma más torta. Es algo muy básica. Está en el centro del origen del estudio económico. Y precisamente hay 2 variables, cuando nosotros hacemos este análisis desde el punto de vista técnico, hay 2 variables que son fundamentales para ese crecimiento. Una de ellos es el capital. Una economía sin capital no crece. Si tú cada vez tienes que pagar más a acreedores, tanto internos como externos, y no estás produciendo lo suficiente, tu nivel de capital va a reducirse. El que tenga un negocio o haya tenido algún contacto alguna vez con un comercio sabe me entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo. Se está descapitalizando y hay que reducir inventario para pagar acreedores. Ese negocio en esa dinámica va a la quiebra. Por otra parte, el otro recurso importantísimo que explica el crecimiento de la economía es el capital humano. Entonces, en este proceso de insostenibilidad, de pago de deuda y de tan comprometida la finanza, tú tienes que la economía se queda sin recursos financieros y se queda sin recursos capital humano, ¿okay? No solamente el técnico de más cualificación, sino también el técnico medio y el obrero. Tiene un éxodo inacumulado de aproximadamente 8 millones de personas y seguramente, lamentablemente, en aumento. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo dice el mismo reporte, en una encuesta, según el 9,9% de los encuestados, de cada 10 personas, una está pensando en irse. O sea, es decir, es un dato revelador. Y además de esos encuestados, yo estoy seguro que todo el mundo tiene un familiar ya fuera del país. Entonces, tú tienes que la economía se te descapitalizó en términos financieros y de maquinaria y equipo, porque hay una deterioración de esos equipos. Y por otra parte, la gente preparada y capacitada para revertir la situación también se está yendo. En este contexto se explica claramente esa caída del 80% de la producción desde el 2014 hasta el 2021 aproximadamente, y que por otra parte, desde el punto de vista estrictamente financiero de las finanzas públicas, te llevó a la situación de insolvencia el Banco Central. Esto es algo que yo siempre cuento y la gente me dice, no, pues usted fue culpable entonces de la hiperinflación. Porque uno de los resultados directos era, aquí hay 2 situaciones: o se toca el gasto, reduciéndolo fuertemente, o se va a una expansión monetaria como nunca antes vista en nuestra historia y va a haber hiperinflación. No, pero es que el objetivo de gasto no se puede tocar, eso es innombrable, porque contradice todos los preceptos de la política del socialismo del siglo XXI. ¿Qué te queda en ese cóctel? Tienes que ir a la reproducción de dinero de manera expansiva. Cuando tú expandes tanto la base monetaria más arriba de la capacidad que la economía puede producir, de hecho una economía que está cayendo la producción, tienes el proceso hiperinflacionario que duró 4 años y seguimos en inflaciones por encima de exacto, es decir, el problema, si bien ha disminuido, esto es un paciente que está en UCI y pasa a la otra sala, o sea, ya no está en coma, pero sigue conectado. O sea, quiere decir que la economía está muy delicada, y esta es la situación.
En tal sentido llegamos hasta el día de hoy y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que nosotros podemos prever de toda esta situación? Bueno, analicemos por partes. Aquí al respecto quiero adentrarme un poco en lo que es la administración pública estrictamente, para comentar irregularidades que están pasando. Seguramente muchos las deben ya pensar o conocer, pero yo las comento. Ante esta opacidad, inmediatamente en lo estricto presupuestario te cabe pensar: oye, aquí hay partidas ocultas, aquí hay duplicidad de presupuestos. Y luego tú ves que la relación entre ingreso presupuestado, el causado y el ejecutado no coincide. Y no coincide en un aspecto sobre todo particular, que es el gasto en nómina. Y esto es relevante porque los sueldos son muy bajos en general. Entonces cabe la pregunta: ¿qué incentivo tiene un directivo? ¿Qué incentivo tiene una persona de alto nivel en una función? Ojo, estoy apenas especulando, pero cabe hacerse la pregunta: ¿por qué está duplicado el presupuesto ejecutado de gasto en nómina cuando el aprobado era de la mitad? Ahí tú dices: oye, aquí está pasando algo más que sospechoso. ¿Por qué? Porque te da a pensar de que se están llevando doblemente o pagando nóminas fantasmas. O sea, hay personas que están cobrando lo de 4, pues, para hablar claramente. Este es un problema estrictamente presupuestario adentro del sistema de la función pública, que proviene del hecho de toda esta opacidad que la profesora muy bien ha relatado. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que en términos distributivos genera una distribución totalmente desigual, ¿ok? Hay desigualdad, como muy bien lo relataba el profesor Albio en la ponencia que tuvieron hace como un mes, que tuvieron sobre perspectivas de la economía venezolana 2024. Hay una concentración en regiones como es la capital, Caracas, o alguna otra región central del país, mientras que hay el resto de regiones al interior muy desventajadas. Entonces tú tienes allí una discrecionalidad que no ayuda en nada. ¿Ok? Entonces, tú tienes por una parte un discurso que habla del crecimiento económico, porque yo me escuché el discurso el día que el presidente habló en enero, yo me escuché el discurso. ¿Por qué? Porque el tipo estaba hablando del crecimiento económico. Y yo como economista, esencialmente lo que me interesa es el crecimiento económico. Y en función de esto, no, que vamos a potenciar aquí, que ahora sí la economía va a arrancar los motores para que crezca. Pero tú dices: oye, pero es que lo primero que tú tienes que sincerar el funcionamiento de la finanza pública. Eso es lo primero. Lo segundo, esa distribución desigual o asignación desigual te genera un foco importantísimo de pérdida o de seguir perdiendo capital humano. No solamente el que se va, sino que el que se está formando. Si tú restas, como bien lo demostró en los datos la profe, si tú restas de un año al otro lo que le asignas a salud y no apuntalas lo que asignas en educación, yo pregunto: ¿cuáles son los fundamentos del capital humano? Una población sana, educada y bien alimentada. Si tú eso no lo logras abastecer, entonces básicamente la pregunta que cabe que hacerse es: ¿qué razón ha de tener un Estado en términos económicos? ¿Para qué tenemos un Estado? O sea, es una pregunta interesante, pero la dejo allí para no entrar en mayores consideraciones de tipo ideológico. Ahora, yo lo que me pregunto a todas estas es: ¿qué papel tiene el Banco Central? Al respecto nosotros podemos adelantar que el Banco Central sigue teniendo una política monetaria discrecional. Algo que yo les comento a los estudiantes de monetaria es que la única manera de tener una situación sana es a partir de reglas claras en la política monetaria y también reglas claras en la política fiscal. O sea, pero no solamente que eso está en la teoría económica. Si tú lees lo que está en la providencia, en la Gaceta y en la ley y en la Constitución, dice reglas macrofiscales plurianuales, precisamente para tú poder planificarte a 3 años. Eso en Venezuela nunca se ha hecho. Nunca se ha podido llevar a cabo. Y algo que yo quiero desmitificar en mi breve comentario que estoy haciendo ahora, yo pregunto: ¿todo esto que acabo de relatar será culpa estrictamente de unas sanciones que fueron impuestas al país? ¿O será más bien que esas sanciones provocadas por la misma irresponsabilidad y actuación inconsistente, demostrada con datos, te agrava un problema que tú creaste?
Y cuando digo tú creaste, no me refiero a señalar al gobierno solamente, es un compromiso que el país tiene consigo mismo, o sea, nosotros como sociedad tenemos con nosotros mismos, porque al final hay algo que a mí me preocupa en unas elecciones que vienen ya muy cercanas. Yo veo los debates en otras elecciones recientes que han ocurrido en Brasil, en Argentina, en Colombia, hace no mucho, hace el año pasado, 2 años. Y yo veo lo que está sucediendo en nuestras elecciones y yo digo, oye, de verdad, qué bajo el nivel, qué bajo el nivel. No, sí, que hay que hacer marketing político, todo lo que tú quieras, pero oye, no se están dando los debates que se deberían dar. Uno aprobando o decretando un deporte nacional que puede ocasionar problemas graves de salud pública. La señora ministra de Economía y Finanzas sale a decir que muestra el crecimiento económico. Es un señor que tuvo que dejar su profesión de carrera en la educación formal para montar un emprendimiento. Oye, ya va, o sea, yo creo que esto no es exactamente lo que uno puede esperar de un crecimiento económico. En todo caso, esto es emergencia económica y el señor tuvo que, como muchos, reinventarse, como le gusta mucho a la gente decir, que está bien, porque la parte motivacional nunca se debe perder. Pero oye, hay momentos en los que toca ser serio, y cuando toca ser serio es cuando uno dice, oye, mira, no se ha dicho nada de la política monetaria futura, no han hablado nada, ni de un lado ni de otro, de la política monetaria. Ciertamente sí, alguna facción política el año pasado sacó un programa económico un poquito más serio, encabezado por Sari Levy, pero bueno, yo estaba esperando con atención la parte monetaria, no se mencionó nada, eso es preocupante. Ok, yo puedo entender que se juegue en alguna carta, pero quiero decir que no la muestren todas, pero ya va, el tema monetario es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque en este contexto en el que tú tienes unas partidas duplicadas, no hay claridad, hay opacidad, hay una discrecionalidad, por un lado nos dicen que no hay plata, después vemos como que sí hay más de lo que dicen que no hay, todo para justificar un gasto tan menguado, pero uno ve que en otros sectores están gastando y uno dice, pero ya va, ¿qué está pasando aquí? Y a todas estas, la economía se dolarizó. Y en ese contexto, básicamente el país perdió soberanía monetaria. Porque como muy bien lo relató en su informe el profesor Zambrano Cequín, él dijo que cualquier estímulo por el lado monetario o fiscal, lo que va es a subir el precio del indicador, o sea, el precio del tipo de cambio. Entonces, en este contexto, tú tienes una economía en la que el Banco Central lo único que parece que viene es siguiendo una regla de aquello que se llama exchange targeting o objetivo de tipo de cambio. O sea, ellos se fijan en un objetivo de tipo de cambio, empiezan a hacer todas las operaciones cambiarias por intervención o mesa de cambio para mantener el precio del dólar en 36, 37 bolívares por dólar. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan sostenible es esta política? Porque básicamente en un contexto en el que todo el dinero se convierte a dólares a la larga o a la corta, tú dices, y al final esos bolívares, ¿a quién le devuelven? ¿A quién le devuelven? Y sobre todo, esos dólares, ¿a dónde van a parar? Y bueno, aquí algo interesante de tomar en cuenta es qué parte del producto se está llevando a cabo dentro de la economía y qué parte del producto, o del consumo, mejor dicho, se está abasteciendo por las importaciones. Porque básicamente, si tú tienes una economía importadora, que es la consecuencia de tener un tipo de cambio apreciado, ayer o antier, Álvaro Oliveros hablaba de esto en su podcast, que tienes una apreciación real del tipo de cambio. Todo eso que implica que los incentivos siempre van a estar marcados para que tenga más importaciones que exportaciones. A partir de allí, tú dices, oye, el Banco Central lo que está financiando a los importadores y a su vez las economías de otros países. ¿Y a cambio de qué? A cambio precisamente de esta discrecionalidad en las finanzas públicas, donde buena parte del presupuesto uno se pregunta a dónde se está yendo. Pues yo no, como se dice, no tengo pruebas, porque no hay datos oficiales, pero tampoco dudas de que buena parte de estos recursos se estén destinando a financiar el tipo de cambio. Y de ser así, el problema real es que si ese financiamiento del tipo de cambio no se estructura en realmente una base de nuevos negocios, nuevas empresas,
nueva inversión que aumente el empleo, que aumente la capacidad productiva y la productividad por trabajador y que permita aumentar el producto, el anhelado crecimiento económico no lo vas a tener. Porque si fuera así, tú pudieras decir, oye, vale la pena que estemos financiando nuestra propia economía. Pero si tú lo que estás financiando es sostener el consumo, el sostener el tipo de cambio para que los menguados sueldos en bolívares no se terminen de ir al fondo, es decir, si tú lo que estás es tapando un hueco, abriendo uno para tapar otro, pues es comprometedora la situación. Repito, estos son los debates que deberían estarse dando a nivel electoral. Siento una ausencia, que yo con cierta frecuencia sigo las redes sociales, veo mucha publicidad, veo mucho marketing, veo mucho TikTok, veo mucho... Ok, eso está bien, pero vamos a las cosas realmente importantes para el sostenimiento del país. Y oye, la situación es comprometedora. ¿Qué podría uno esperar de esto? Cónchale, dependerá naturalmente de lo que ocurra ese día. Pero lo que sin duda alguna es un hecho, y está más que demostrado, es que con falta de transparencia o en ausencia total de transparencia, tienes todo este manejo discrecional en el que tienes, por una parte, los ingresos financiando el tipo de cambio. Ese tipo de cambio no sabemos hasta cuándo va a alcanzar para financiarlo, qué sectores de la economía se están viendo beneficiados. Vemos que no es igual o no se distribuye equitativamente ese beneficio, sino que hay una burbuja, como mismo muchos me lo han comentado, en Caracas, importadores de productos chinos o de productos de otros países, y queda en este sentido la gran conclusión de que sencillamente este no es el camino, y lo que yo llamo al final es a la reflexión de, oye, exijámosle más a los políticos, y si no sirven, pues como hizo un señor en Argentina que daba clases y se salió de los salones de clases y se fue al Congreso, y de ahí después ganó la presidencia de la República.